o muy bajo. Dígale, muchacho. Si gustan, por favor, tomar asiento. Pronto vamos a iniciar. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres. ¿Se escucha mejor? Mm. Sí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok. Por favor, tomar asiento para iniciar. Si gustan, por favor, tomar asiento. Si gustan, por favor, tomar asiento. Ok. Muy buenos días. Asiento. Ok. Buenos días. Asiento. Ok. Buenos días. Asiento. Un momento. Buenos días. Asiento. Un momento. Un momento. Uno, dos, tres, probando. Ya. Ok. Muy buenos días a todos. Antes de dar inicio, me permito indicarles que en caso de emergencia, las salidas están ubicadas a los lados de los auditorios. Solicitamos también muy amablemente mantengan sus celulares en modo silencio o vibración durante la actividad y si fuera necesario contestar alguna llamada, por favor hacerlo fuera del auditorio para evitar interrupciones. Sean bienvenidos y bienvenidas a la sede del Caribe de la Benemérita Universidad de Costa Rica en el marco de la celebración de la 18ª conferencia de la Red Interamericana de Estudios de Administración Pública INPAE, gestionando lo público y de manera integral para generar desarrollo y bienestar. Para iniciar esta actividad, observaremos un video enviado por el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica.
Escucharemos las palabras del doctor Orlando Hernández Cruz, director del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al Caribe. Sé que hace bastante calor. Era esperable si estamos a nivel del mar, ¿verdad? Entonces, agradecerles la asistencia a esta conferencia de la Red INPAE y agradecerle a don Walter Anderson como director de la sede del espacio que nos están concediendo acá para la realización de estas actividades. Hablo en nombre de toda la comunidad de administración pública, que es la Escuela de Administración Pública, el programa de posgrado en Administración Pública, el programa de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas y el Centro de Investigación, de que estamos muy felices y orgullosos de tenerles por acá para plantear estas discusiones en materia de administración pública. Vienen cosas muy interesantes que hemos conversado Jenny y mi persona en estos días, con publicaciones que salen a partir de las ponencias que ustedes tienen acá. Y pues, por supuesto, siéntanse en su casa. Cualquier cosa, el equipo pues está ahí dispuesto a ayudarles. Y por supuesto agradecerle al equipo del CICAP que han puesto todo. O sea, ya por dicha, todo va corriendo súper bien y ya estamos para iniciar en esta mañana y que espero que sea de provecho para todos y todas. Así que muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos las palabras del doctor Orlando. Continuaremos ahora con las palabras del doctor Walter Anderson Rivera, director de la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días al doctor Orlando Hernández, director del CICAP, a todos los integrantes de la red INPAE, los miembros de otras unidades de la Universidad de Costa Rica, compañeros del Instituto Tecnológico de Costa Rica, sean todos y todas bienvenidos a esta sede. Realmente nosotros nos sentimos acá muy complacidos, bastante complacidos, de que el CICAP haya vuelto la mirada hacia el Caribe y nos tomase en cuenta para la realización de este importante congreso. La generación integral de la gestión pública es importantísimo y lo más relevante es que en este espacio se pueda reflexionar, se puedan analizar, se puedan generar discusiones constructivas para que esta gestión integral se dé de la mejor forma a todos los niveles, ¿verdad? Instituciones públicas y de la sociedad civil, con la finalidad, como lo dice el eslogan, de generar bienestar y desarrollo, ¿verdad? Yo creo que en la medida que se logre esto y que se cumpla con los objetivos de este Congreso, pues lógicamente vamos a tener en nuestras respectivas zonas geográficas la generación de política pública que verdaderamente tenga un impacto social en todos los niveles de la sociedad y que potencie el desarrollo y el bienestar de las comunidades y los habitantes de las regiones, ¿verdad? Entonces, están en su casa, realmente lo que necesiten, estamos a la mejor disposición, esperamos que tengan una estadía satisfactoria y repetir, muy agradecidos con el doctor Orlando Hernández y su equipo de trabajo por tomarnos en cuenta la realización de este congreso. Esperamos que saquen el mayor provecho de esta actividad y que al final todos ganemos, ¿verdad? Todos ganemos y que se puedan difundir a todo nivel y ojalá por medio de publicaciones las diferentes ponencias que ustedes van a presentar acá. Bienvenidos todas y todas y que tengan mucho provecho de esta importante actividad. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Walter. Iniciaremos este segundo día del Congreso con la conferencia inaugural de la innovación social a la innovación pública, la co-creación como driver de la innovación hacia un cambio de paradigma en las alianzas público-privadas de América Latina y el Caribe. A cargo de la doctora Melina Huertamagna, le damos la palabra. Hola, ¿ahí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero, sí.
Bueno, ¿cómo les va? Buenos días a todos y a todas. Agradecerles al director de la sede del Caribe, a Orlando y a tu equipo. La verdad que está haciendo una conferencia maravillosa. Se valora. Quienes hemos organizado conferencias previamente sabemos lo que significa el esfuerzo y el compromiso, así que agradecerle también a todo el equipo de la Universidad de Costa Rica, una universidad más que bellísima. Me parece súper valorable, tomando las palabras del doctor Walter, que además la decisión de descentralizar hacia otras sedes de la universidad, creo que también tiene que ver con el espíritu de EMPAE, que siempre busca revalorizar y generar una comunidad de saberes que no solo pone el acento en los grandes territorios o en las urbes o en las sedes centrales de las universidades, sino que lo que buscamos es generar conocimiento que sea federal, así que creo que eso es como muy valorable. Y agradecerles a Jaime, nuestro secretario ejecutivo, nuestro director ejecutivo, porque la verdad que hace un trabajo invaluable. Y a Jenny, nuestra presidenta, que además también sé de tu compromiso y de que la presidencia que ahora va a comenzar va a seguir trabajando y potenciando nuestra red, donde hay muchísimas cosas para, sin duda, seguir creciendo. Bueno, les voy a hablar un poco de algo cuando Orlando y su equipo me propusieron dar esta conferencia, decía, bueno, sobre qué temática de las que venía trabajando, y esto tiene que ver con una experiencia que vengo desarrollando a través de un trabajo hace más de 5 años ya en territorio, y que la verdad que ha sido un proceso de crecimiento, está siendo un proceso de crecimiento y de reflexión bastante significativa, así que voy a tratar de compartir con ustedes un poco esto que estoy viviendo. Entienden el concepto de sustentabilidad en sus 3 dimensiones, la sustentabilidad económica, ambiental y social. Se escucha frecuentemente relacionado a los objetivos de la Agenda 2030, a las manifestaciones y consecuencias del cambio climático, y a las discusiones en torno a proyectos basados en desarrollos a partir de actividades extractivistas, muchas de las cuales se sitúan en nuestros países, en la región. Hace un tiempo que ronda en mi cabeza la pregunta por la sustentabilidad de la vida humana. ¿Qué estamos haciendo para garantizar la sustentabilidad de la vida humana? ¿Y cuál es el rol del Estado en ese desafío? En un contexto regional y global, donde se pone en duda su protagonismo y en la relación Estado-sociedad de mercado. Justo antes de la pandemia, comenzamos en el marco de un proyecto de asistencia técnica con un organismo internacional y en articulación con el Estado Nacional y el Estado Provincial en Argentina y en Mendoza, un proyecto que está orientado a la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente protegido en los sectores de la ruralidad. La experiencia en la que todavía, como les comentaba, sigo trabajando, me llevó a repensar críticamente muchas de las categorías epistemológicas, teóricas y metodológicas desde las cuales solemos analizar y comprender la realidad política y social para pensar herramientas de gestión pública. Repensar el rol del Estado desde la ruralidad, y también podríamos decirlo desde las periferias urbanas, es decir, desde la periferia del centro, nos saca de la zona de confort y derechos garantizados, desde la cual se piensan muchas veces las acciones de política y desde el cual la mayoría del progresismo académico de nuestras universidades genera conocimiento. A lo largo de estos años pudimos corroborar que la entrada para abordar el trabajo de niñas, niños y adolescentes es el hogar rural. No solo porque son las características de los hogares las que determinan las condiciones de vida de estos niños, niñas y adolescentes, sino también porque es la posición social que ocupan sus progenitores en la estructura agraria la que define las estrategias de reproducción y producción, dentro de las cuales quedan entrampados. Así como también limitan en gran parte sus posibilidades de inserción en el mundo del trabajo, a otro tipo de accesos como es la educación,
la salud, la recreación, por mencionar solo algunos. Situación que se agrava aún más en los casos de feminización de la jefatura del hogar, donde se evidencian aún mayores condiciones de vulnerabilidad social. En este escenario, las especificidades territoriales resultan determinantes en la medida que implican mayores o más restringidas restricciones en las oportunidades de acceso a derechos sociales básicos. La proximidad y disponibilidad o no de infraestructuras, como las de transporte, posibilitan la movilidad y el acceso a servicios que amplían las oportunidades de todos los miembros del hogar, es un factor determinante para mejorar las condiciones de vida de estos niños, niñas y adolescentes y sus familias. Se trata de territorios que están al margen, incluso al margen del Estado, sujetos muchas veces invisibilizados. Y ahí siempre me surge la pregunta, ¿por qué eso es así? ¿Será que en términos porcentuales estas poblaciones no definen una elección? ¿O porque el Estado y nuestras disciplinas, como generadoras de lecturas, análisis y posibles respuestas, no han podido comprender las problemáticas que nos atraviesan y generar respuestas efectivas? Si bien la democracia electoral logró consolidarse en nuestra región hace ya varios años, no ha podido resolver otros grandes flagelos, como la desigualdad y la pobreza. De hecho, América Latina y el Caribe continúan siendo una de las regiones más desiguales del mundo, donde la pobreza asciende a más del 30% de la población. Mientras, lo que vemos es que aumentan los casos de corrupción que comprometen a nuestras autoridades democráticamente elegidas. La democracia, entonces, como sistema político, no ha logrado producir los bienes que demanda la sociedad. Equidad en la distribución de riqueza vinculada a posibilidades de un desarrollo sostenible que se relaciona, entre otras cosas, al acceso de trabajo decente y bien remunerado, acceso igualitario a bienes y servicios e igualdad ante la ley. Datos que también ponen en tensión el sesgo neopositivista del discurso politológico y técnico dominante, desde donde se conceptualiza y estudia la democracia a partir de sus rasgos procedimentales y su dimensión institucional. Escindida muchas veces del modelo económico y de los problemas de redistribución que aquejan a las sociedades del continente. Retomando algunas ideas de un autor que se llama Paulo Rabeca, que ya por el 2010 escribió un texto denominado La ciencia política y la política de la ciencia, un ejercicio de introspección disciplinar desde América Latina. Tanto la ciencia política y también la administración pública convencional o liberal no reflexionan sobre la igualdad social muchas veces, salvo aquella que se refiere a los derechos liberales. La igualdad material no figura como un componente constitutivo de la democracia. Lo fundamental, el núcleo duro del sistema democrático, es la igualdad electoral y la igualdad ante la ley. En la versión schumpeteriana, abundantemente incorporada por los politólogos latinoamericanos, la democracia constituye un método para elegir gobernantes. Desde esta mirada procedimentalista de la democracia, parece que no llama la atención la concentración de la riqueza que obtura cualquier posibilidad de ciudadanía plena, ni el erosionamiento del espacio público, ni la segregación residencial, ni el aislamiento social, y la dificultad en la provisión de servicios, ni el sexismo y el racismo propios de algunas formaciones estatales, ni los nuevos formatos de violencia y xenofobia, ni la degradación ambiental, siempre y cuando estos fenómenos no impidan elecciones limpias y el respeto de ciertos derechos básicos. Esta ajenidad militante es un concepto que Rabeca utiliza respecto de su entorno, es lo que hace que los programas de reflexión, investigación y acción de nuestras disciplinas, en este modo convencional o liberal, muchas veces no pueden explicar cómo y por qué outsiders con discursos antidemocráticos, xenófobos y violentos, como Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, y otros tantos que podríamos seguir mencionando,
tengan tantos adeptos, principalmente jóvenes, que ni siquiera han vivido las promesas incumplidas de la democracia y en consecuencia les cuesta generar instrumentos de política acordes a las demandas imperantes adaptados a las especificidades territoriales. Se trata además de una visión elitista de la democracia, otra vez recurriendo a Schumpeter, que no reconoce y por lo tanto no incorpora la capacidad transformadora de los actores colectivos, mucho menos si ellos provienen de las clases subalternas, menos aún si habitan la ruralidad. Cada vez que regreso a estos territorios rurales, resuenan en mi cabeza trabajos como los de Giddens, Evans, Grossmeyer, Skopel, Mann, cuyos aportes a partir de la década de los 80 fueron centrales para entender las transformaciones del Estado y la sociedad capitalista desde las tradiciones marxistas y weberianas. Especialmente hay una noción que siempre vuelve a mi cabeza. Además, punto de aparte, recorrer la ruralidad de Mendoza, la verdad que es bastante lindo porque los paisajes que uno ve son hermosos, más allá de lo contradictorio de lo que uno se encuentra en la realidad de quienes los habitan. Pero siempre pienso en el concepto que desarrolló Richard Mann en la obra de Sources of Social Power, la noción de poder infraestructural, que la define como la capacidad institucional de un Estado central, despótico o no, para penetrar su territorio e implementar logísticamente decisiones. Es el poder colectivo en la sociedad que posibilita la coordinación de la vida social a través de la infraestructura estatal. Desde esta perspectiva, el Estado es entendido por Mann como una regla de instituciones centrales y periféricas penetrando su territorio. En muchos de estos territorios, la penetración del Estado es mínima e insuficiente, lo que deja en evidencia competencias locales por debajo de las incumbencias y necesidades de los gobiernos territoriales, junto a la falta de capacidades y recursos, frente a lo cual prevalece la organización de la comunidad, a través de redes de actores públicos y privados, redes que contribuyen cotidianamente a la conformación del territorio, entendido como un espacio de encuentro y convivencia, pero también un espacio de conflictos y disputas, donde tienen lugar las prácticas sociales, políticas, económicas, culturales de quienes los habitan. En este contexto, la corresponsabilidad y la disponibilidad para el consenso resultan claves para alcanzar sociedades cohesionadas. El territorio es, desde esta noción, una fuente de innovación y de conocimiento, y el lugar en el cual, en ausencia o debilidad del Estado, se genera lo que Mann denomina poder social. Sin embargo, este sentido de comunidad, que es el sustento de la democracia en estos territorios, no necesariamente se traslada de padres y madres a hijos. Los jóvenes son la generación donde más se evidencia la pérdida de confianza en la polis, que erosiona el sentido de comunidad, de la familia extendida, de las redes, del barrio, y no los sustituye con una sociedad civil organizada, sino que la gente queda aislada en una sociedad desconfiada y sin arraigo. Los problemas de salud mental, consumos problemáticos, el crecimiento de los índices de suicidio adolescente reflejan esta realidad caracterizada por el individualismo, la falta de empatía, la anomia, la indiferencia al otro y la exclusión. En este contexto surgen al menos tres planos de reflexión que a su vez están íntimamente relacionados: el de la democracia como un sistema político y el espacio donde las y los sujetos se proyectan y realizan en comunidad. El Estado entendido como una relación social, retomando el concepto de Oslak, que podría estar acá para que vea que lo cito. Y en tercer lugar, el rol de nuestras disciplinas. ¿Qué aportes estamos haciendo y cómo estamos formando a nuestros y nuestras estudiantes en esta coyuntura actual? En la reflexión en torno a la democracia es interesante un aporte reciente de una politóloga, Flavia Freidenberg, donde propone la necesidad de generar un círculo virtuoso orientado a blindar a las instituciones, identificar aliados, distribuir bienes públicos y formular cursos de acción efectivos con programas de formación cívica que permitan sostener y alimentar
la resiliencia democrática. Para ello se plantean 4 ejes. El primero, que está relacionado a la generación de compromisos mínimos para la convivencia democrática por parte de las élites, fomentando la moderación, el apego a la institucionalidad, la aceptación de los resultados, el respeto al disenso y las minorías, y evitar decisiones y o comportamientos como la ostentación de la legitimidad de origen que les dio haber ganado una elección con el apoyo de la mayoría. Ejemplos sobran en nuestros días y lamentablemente en nuestro país. En segundo lugar, el blindaje institucional de las elecciones, a fin de garantizar el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles y el control del Estado, sobre todo de la gobernanza electoral y de los actores de la representación. El tercero, el desarrollo de capacidades estatales orientadas a la redistribución de bienes públicos universales de manera equitativa e incluyente. Sobre todo, sobre lo que me detendré específicamente enseguida. Y en cuarto lugar, el impulso de estrategias activas para la formación cívica con la intención de educar demócratas, construyendo espacios cívicos que permitan el conocimiento mutuo, el intercambio entre desiguales y el respeto a quienes piensan o actúen distinto. Aspecto que no solo se tendría que limitar a las currículas de los niveles de formación inicial y medio, sino también a la universidad e incluso a los ámbitos de gestión estatal. La necesidad de pensar y formar en la ética de lo público, relacionado al rol de las y los servidores públicos en la generación de valor público. La reflexión en torno al Estado, tal como mencionaba, retoma estos 2 últimos ejes, el valor de lo público como eje desde el cual pensar la generación de capacidades, a partir de la cual surge la pregunta de qué capacidades hablamos poniendo el territorio en el centro de la discusión. El desafío es adecuar la organización y gestión estatal preexistente y recrearla en una configuración organizativa e institucional que recupere el protagonismo de los diferentes territorios y concierte entre los distintos actores sociales los nuevos instrumentos de fomento productivo territorial y generación de empleo e ingreso a fin de lograr la mejora de las condiciones de vida de la comunidad. En este sentido, la participación ciudadana aparece como un componente central entre los modos más innovadores de gestionar lo público. Como tal, contribuye a las prácticas de asociación y articulación entre actores y el Estado, potenciando habilidades, capacidades y lazos sociales, en definitiva, democratizando la gestión pública. Así como también en la posibilidad de avanzar hacia esquemas de coproducción de políticas. Ahora aquí un paréntesis para referirme al concepto de coproducción, tan en boga dentro del enfoque de gobierno abierto. El gobierno abierto es un modelo de gestión basado en los principios de la transparencia, la participación y la colaboración, donde la colaboración es definida como la generación de nuevos espacios de encuentro, diálogo y trabajo que favorezcan la co-creación de iniciativas y coproducción de nuevos servicios públicos, tal como lo define en la Carta de la Participación, el CLAT. Sin embargo, el abordaje de la participación desde este enfoque es principalmente instrumental, desligado de las particularidades territoriales y de sus actores. Como sostiene ESLAC, se trata siempre de un Estado en situación deseable, de una filosofía de gestión de lo público aún no adoptada plenamente en ninguna parte. En consecuencia, la participación en el marco del gobierno abierto pierde su cualidad de situada o territorializada, o tal vez nunca la tuvo, dificultando la generación de capital político, simbólico y social comunitario, necesarios para pensar la sociedad como algo más que una suma de individuos. Justamente desde las experiencias de innovación social, muchas de las cuales están plenamente integradas en la sociedad y por lo tanto pueden aparecer como algo nuevo, que frente a la ausencia de debilidad del Estado se impulsa el desarrollo territorial o al menos su subsistencia. Se trata de procesos de transformación y oportunidades de cambio sistémico, a partir de la articulación y alianzas entre bases sociales, el sector privado y el sistema político, siendo la co-creación el eje central de la innovación social, donde las nuevas soluciones se crean con las personas y no para las personas. Procesos como estos impulsan una apropiación
de la solución de política por parte de la comunidad, creando valor público, garantizando su sostenibilidad en el tiempo, una nueva forma de generar conocimiento cualitativo y capacidad de adaptación de los actores. En nuestros días, frente al agotamiento de un modelo de desarrollo basado fundamentalmente en valores económicos, bajo el paradigma tecnoeconomicista, comienza a adquirir vigor la idea de la emergencia de un nuevo paradigma de la innovación, que enfatiza las dimensiones sociales y culturales de la misma, y que está orientado a impulsar un desarrollo sustentado en los principios de democracia, inclusión y valoración del medio ambiente. ¿Qué pasa entonces con la innovación que se impulsa desde el sector público? El CLAD de nuevo define la innovación en la gestión pública como un proceso de explorar, asimilar y explotar con éxito una novedad en las esferas institucional, organizativa y social, de forma que aporte soluciones inéditas, originales y creativas a los problemas y permita así responder de manera óptima a las nuevas y tradicionales necesidades de los ciudadanos y de la sociedad. Uno de los principales problemas de este tipo de innovación en el sector público, diferenciándolas de las que surgen en el seno de una comunidad o en codiseño, es que se piensan desde el sesgo de enfoques que se continúan nutriendo de preceptos hegelianos, desde los cuales la igualdad se confunde con homogeneidad. En consecuencia, aquello que se cree innovador muchas veces desconoce o no tiene la capacidad para incorporar la diversidad y heterogeneidad que caracteriza a las sociedades actuales. Mientras la ciudadanía, a través de diversos canales, reclama equidad, pero con reconocimiento de esas diferencias respecto de las especificidades territoriales y espacios de codiseño y coproducción de políticas. Regresando al interrogante sobre qué capacidades es necesario impulsar, la respuesta no es unívoca, porque los territorios y quienes los habitan no lo son. En todo caso, requerirá creatividad para poner en marcha metodologías que sean dinámicas, flexibles y ágiles, que posibiliten el sostenimiento y fortalecimiento de las dinámicas presentes en esas comunidades, y procesos de co-creación para codiseñar soluciones de política entre el Estado, la sociedad, el mercado, y que sean más asertivas en pos de alcanzar un alto grado de innovación, crecimiento económico sustentable, altos o al menos aceptables niveles de capital social y cultural y arraigo territorial, reduciendo los niveles de pobreza. En referencia al último plano de reflexión, este es uno de los desafíos para repensar las currículas en la formación de nuestros estudiantes. Dotarlos de herramientas que les permitan codiseñar y co-crear con la comunidad, desde un posicionamiento comprometido, ético y humano, donde lo disruptivo en un mundo de pantallas sea volver al contacto y al encuentro físico. Volviendo al estudio de caso que les comentaba al principio, aparecen ahí dos ejemplos que a mí me parecen de tipos de innovaciones que son fantásticos, más allá de todo lo que haya que mejorar, pero uno es un programa que se encuentra en Mendoza que se llama el programa Buena Cosecha, y que lo que generó allá por el 2013 fue la generación de espacios de cuidado para niños y niñas de padres que trabajaban en la actividad rural y agraria y que podían dejar a esos niños en esos espacios mientras ellos trabajaban. Y esos fueron espacios que se generan. Uno de los grandes problemas del trabajo infantil muchas veces no es en sí el trabajo infantil, sino que esos niños y esas niñas acompañen a sus mamás y a sus papás a las actividades agrícolas y estén en peligro o en situaciones de vulnerabilidad porque están tal vez en un surco, al sol, en contacto con agroquímicos, etc. Esa política, que me parece fantástica como un ejemplo, fue una innovación social, si se quiere, porque articuló a la comunidad, que tenía una necesidad específica, al sector privado a través de las principales bodegas en la provincia de Mendoza y otras principales asociaciones de otros cultivos, generando estos espacios de cuidado a los que luego se sumó también el Estado, incorporando capacidad que ya tenía en el territorio como docentes y otros tipos de infraestructuras.
Otro ejemplo de innovación que ahora con el cual estamos empezando a trabajar tiene que ver con un nuevo desafío, es un proyecto de accesibilidad en los servicios turísticos de la provincia. Y esto tiene que ver cómo, miren acá está como el otro ejemplo de la contracara de no ver, de cuando pensamos la innovación, desde dónde la pensamos, todos los servicios turísticos en la provincia, obviamente me estoy refiriendo a servicios turísticos de bodegas, muchos de esos servicios no son accesibles, pero no solo a personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad, sino a personas con distintas características como adultos mayores, que por ejemplo no pueden acceder a abrir la puerta de un hotel o a leer una carta en un restaurante a través de un código QR, o poder acceder a una llave magnética, cosas. Entonces tenemos un avance tecnológico y absolutamente innovador en una industria que es central para la provincia, como es el turismo, pero que no está adaptada a las particularidades y heterogeneidades del público que accede además a ese turismo, que además es un turismo que requiere un cierto nivel económico muchas veces y que al que acceden personas mayores. Ya para cerrar, a partir dejando estos dos ejemplos que me parecen como bastante demostrativos de un poco lo que les quería traer. Como decía Carpelandi en su libro La Gran Transformación, frente al movimiento de mercantilización de la vida y la difuminación de lazos comunitarios, surge la necesidad de protección que siempre ha estado presente y que se dirige entonces al Estado como instrumento de salvaguardia de la supervivencia. Al principio de este ensayo me preguntaba qué estamos haciendo para garantizar la sustentabilidad de la vida humana, presente y futura, y principalmente pensando en estos jóvenes. ¿Y cuál es el rol del Estado en dicho desafío? La sustentabilidad de la vida humana tiene que ver con la posibilidad de las personas de realizarse como sujetos, de tener un proyecto que dé sentido a sus vidas como seres sociales que somos en comunidad. El Estado, en la búsqueda del bien común, encuentra entonces su sentido más profundo, posibilitando que eso ocurra. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Melina e iniciaremos con las presentaciones de la línea temática Administración Pública Activa y la gestión de lo público, experiencias, retos y oportunidades para el bienestar y desarrollo socioeconómico y territorial. Llamamos al escenario a la máster Rosa María Pérez de la Universidad de Guanajuato, quien será la moderadora, y a los ponentes Susie Wing Chin, Denis Tolosa, Lady Joana Ariza y Camilo González. Si gusta, se pueden sentar por acá. Tendremos un espacio de 10 minutos al finalizar el panel para preguntas. Estas se estarán recogiendo de manera escrita. Y si necesitan una ficha, les agradecemos levantar la mano y los compañeros les ayudarán. ¿Ya están? Acá estaría... Yo me siento acá o solo yo aquí en la ¿cuál es la? 1, 2, 3, 4. No sé si pueden también para que no se dé o puede ser por aquí. Bien, gracias. A ver quién está acá. Hola, Con permiso. A ver, tengo a Susie Wing Chin. La presenta. ¿Eres tú? Denis, ¿Lady no está? No. Y Camilo. Ok, 10 minutos para acá. Se van a largar.
Bien, buenos días a todos. Un gusto de estar por acá en la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, después de nuestra conferencia magistral, referidos también a una experiencia en el sur de Argentina, me complace mucho moderar esta mesa que tiene que ver con el eje temático de la conferencia, Administración Pública Activa y la gestión de lo público, y tenemos en esta mesa experiencias, retos y oportunidades. Nos acompañan tres ponentes y vamos a iniciar con Susie Winching, ¿sí? Con la ponencia Experiencia, Retos y Oportunidades de Habdeba en la administración del canon de explotación de la terminal de contenedores de Moín, que genera los recursos del Fondo de la Explotación de la Terminal de Contenedores y contribución al desarrollo regional. 10 minutos, avanzamos. Cuando gustes. Y allá, cuando gustes. Acá está la presentación. Sentada, me pongo bien. Buenos días a todos. Muchísimo gusto. Estoy encantada de la invitación. ¿Dónde me pongo aquí? Cuando hablamos de experiencias, retos y oportunidades, bueno, yo creo que eso es lo que mejor puede caracterizar a esta institución estatal llamada Habdeba. Realmente en esta administración no ha sido nada fácil, pero hemos salido avante con todos los retos que se nos han enfrentado. Habdeba, como su misma palabra lo dice, tenemos dos partes, y la primera, el hub, se hace de la atención de las cargas mixtas concentrados en nuestra terminal en Moín, que es la terminal Gastón Kogan. Actualmente nosotros vemos y atendemos buques con combustibles, diésel, mercancías mixtas, perecederos, cargas a graneles, sólidos, granos. Y en la especialización de la terminal Hernán Garrón Salazar, como ustedes saben, ahorita prácticamente hemos estado usándolo de una terminal para recepción de cruceros. No aún así todavía recibimos buques con carga a granel, buques carreros. Ustedes pudieron ver hace poco que recibimos 1,300 unidades de vehículos que entraron en menos de un mes. Entonces eso es exitoso para nosotros. Además, tenemos negocios a incrementar, como son cargas mixtas con servicios complementarios. ¿A qué se llaman esos servicios complementarios? Todos aquellos servicios que podemos brindar y que estamos tratando de rescatar de parte de Habdeba. Nosotros ahorita pretendemos pedir el adelanto de carga que se ha dejado de hacer hace mucho tiempo. El adelanto de carga, como ustedes saben, el adelanto de carga es que las navieras puedan ingresar sus contenedores y que cuando esté la operación, inmediatamente se puedan subir los contenedores a los barcos. ¿Y esto qué es lo que hace? Economiza en esta cadena ese valor sumado que ahorita tienen que pagar todas las navieras a los estacionamientos transitorios, y eso sumado también a todos los exportadores que tienen que pagar este plus, digámoslo así, atención de refrigeración, etcétera, etcétera. El DEVA, como todos saben, tiene que ver con el canon de desarrollo que tenemos nosotros. Esto basado en el concepto de desarrollo con la entrada de APM Terminals, que es la concesión que tenemos. Aprovechamiento de activos mediante rediseño de convenios interinstitucionales con impactos en atención de caminos, generación de empleos y atención de emergencias. Mantenimiento de canales, que este es otro plus que nosotros estamos invirtiendo dinero aquí, porque nos damos cuenta que toda la tierra de Canal del Norte realmente nunca ha sido explotada como tiene que ser. Entonces nosotros estamos haciendo proyectos para poder hacer realmente un mantenimiento correcto y preventivo a los canales del norte y los canales de Limón, porque nos corresponden ambos canales. ¿Saben cuáles son los canales? Sí. Los canales que conectan desde Moín hasta Tortuguero, Parismina, Barra del Colorado, todos estos lugares, Caño Negro, todos estos lugares que se conectan. Aparte de que tenemos otros canales que se llaman los canales de Limón, que tienen que ser los canales que están internos de Matina y demás. Todas estas, cuando ustedes ven maquinaria en Habdeba, es que están haciendo, son intervenidos por Habdeba para evitar inundaciones.
Eso lo hacemos nosotros. Eso es el plus que da Habdeba, pero que nadie habla. Nadie habla de este gran proyecto. Sin embargo, Habdeba, como no tiene tantos insumos, no ha podido, o tanto presupuesto, no ha podido dar un mantenimiento adecuado. Y gracias a la misma naturaleza, gracias a Dios, que vino una cabeza de agua y se llevó todos los... No sé si ustedes han ido a al tortuguero. ¿Han ido al tortuguero? Bueno, nunca se han montado. ¡Ah! Vieras qué belleza. Deberían ir a los canales para que vayan a pasear y ustedes vean la belleza que hay. En serio que sí. ¿Ah? Es una maravilla de la naturaleza. Pues resulta ser que nosotros el año pasado fuimos con el vicepresidente y no podíamos pasar porque habíamos tenido una queja. Pues resulta ser que a los 15 días bajó una cabeza de agua y ustedes han creído lo que hizo la madre naturaleza. Limpió todos los canales. Eso es parte del trabajo que nos corresponde hacer, aparte de limpiar todos los árboles que caen y todo, que es una tarea muy difícil. Oh, por Dios. Articular funciones con instituciones responsables. Adelante. ¿Por qué? ¿Cómo se origina este fondo? Este fondo obviamente se origina de la negociación de la entrada de la terminal. Entonces, al final, lo que se negocia es que exista un 5% del Fondo del Canon para el desarrollo de la provincia, más un 2.5% que también tiene que ver con desarrollo y supervisión y fiscalización de lo que es la terminal. Nosotros no solamente hacemos la administración de este fondo del canon, sino que también para el desarrollo, sino que también es por supervisión. Se desprende el 7.5, lo que acabo de decir. Habdeba dispone de este recurso para el financiamiento de proyectos cuyo fin se centra en el desarrollo socioeconómico, como mencioné. Adelante. Estado de la región Huetar Caribe. En el transcurso de los años se han aplicado varios instrumentos que ayudan a medir la situación socioeconómica, donde resalta que los cantones que conforman la región se ubican dentro de las posiciones más bajas de la tabla. Para nadie es un secreto. Tenemos un gran problema y el principal, o por lo menos el cantón con el menor índice es Salamanca y el distrito es Barra Colorado. Adelante. Nosotros estamos haciendo precisamente ese estudio y nuestro plan de desarrollo se concentra en esos ejes precisamente para poder ayudarle a estos cantones con menor índice de desarrollo y además con menor índice en infraestructura. ¿Ves? Según el IEC del 2023, 14 de los 30 distritos de la región se ubican en el quintil y en el 12 en el quintil, segundo lo que reflejan condiciones sociales sumamente bajas. Y aquí, como lo vemos, dice el distrito de Telí de Talamanca ocupa el puesto 30 de la región, el último puesto regional, es muy doloroso. Y el penúltimo a nivel nacional ocupando el lugar 489 de 490. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos muchos proyectos de desarrollo que van hacia ese cantón. Aquí los vemos por posiciones, tenemos Pocosí, Siquirres, que son los más altos, después nos vamos a Guásimo, Matina, Limón y Talamanca, que sería el último. Adelante. Oportunidades. Habdeba está trabajando en proyectos propios y como ustedes conocen, el tan mencionado y aplaudido proyecto de la terminal de cruceros y marina de Limón. Además, también tenemos el parque industrial que ya nosotros estamos teniendo listo la factibilidad aproximadamente ahora entre julio y agosto, que eso es una zona franca, un parque industrial que viene acá. Nosotros lo hemos mencionado casualmente, nos da duda de que no le hayan hecho tanta publicidad y realmente es muy importante por toda la fuente de empleo que genera. Adelante. ¿Las inversiones del canon pueden generar un cambio tangible en el estado socioeconómico de la región? Por supuesto que sí. Dentro de nuestros ejes está fortalecer el turismo, el acceso a agua potable, zonas de producción, productividad y competitividad, infraestructura vial, conectividad digital y educación. Y para información de todos ustedes, hemos hecho un excelente trabajo. Nosotros tenemos ahorita 12 proyectos aprobados. Tenemos en Talamanca un mercado que viene a dar mucho trabajo. En Siquirres es un parque, viene infraestructura vial, estamos haciendo contactos con el ICE para también
conectividad, electricidad, acueducto y alcantarillado, viene a invertir 4 proyectos con nosotros aquí en Limón, entonces es en toda la provincia. Adelante. Conclusiones. La mejora continua de los procesos de gestión, la transparencia en el uso de los recursos, la promoción de la participación ciudadana y la búsqueda de alianzas estratégicas son fundamentales para que la inversión de recursos se transforme en un efecto multiplicador de desarrollo socioeconómico regional. Antes de cerrar, quiero decir que es muy diferente cuando hablamos de proyectos con fondos del canon y proyectos que impulsa Habdeba. Habdeba está impulsando actualmente los 2 proyectos que les acabo de mencionar, que es la Marina y la terminal de cruceros y la zona franca, y todos los otros proyectos que vienen, que tenemos 12 aprobados con fondos del canon, y para esta apertura, que inicia el 15 de junio y cierra el 23 de agosto, es que tenemos proyectos que vienen con alianza con el ICE, alianza con CONAVI, alianza con el MEP, para todo este tema de infraestructura. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Bueno, sin duda una presentación por parte de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, y estamos teniendo una dimensión en términos de infraestructura, de relaciones intergubernamentales, con una experiencia en territorio. Y eso es para nosotros muy interesante en términos de combinar, por un lado, la cuestión del trabajo gubernamental y, por otra parte, la intervención en un territorio que para nosotros es nuevo. Entonces, de la experiencia de Costa Rica nos vamos ahora al caso chileno, particularmente en la provincia del Biobío, con el trabajo de Denise Tolosa, sobre análisis de capacidades institucionales de los municipios de la provincia del Biobío en el escenario de la transformación digital del Estado. Otro tipo de intervención, otra experiencia, adelante. Gracias. Quiero ver si funciona el puntero primero. ¿Aló? Ay. No cambia el... Ah, ok. La primera, por favor. Primero que todo, buenos días a todos y todas. Es un privilegio para mí el poder encontrarme acá en este maravilloso país. Mi ponencia se trata de un resumen de lo que consistió mi memoria de título para optar a la licenciatura, la cual está titulada como Análisis de capacidades institucionales de los municipios de la provincia del Biobío en el escenario de la transformación digital del Estado. Primero que todo, Chile está dividido en regiones, y la región a la que pertenece la provincia es la región del Biobío. La región está dividida en 3 provincias, que sería la provincia del Biobío, la provincia de Arauca y la provincia de Concepción. La siguiente, por favor. En primer lugar, como dijo el académico ayer Oscar Oslak, estamos en la 4ª revolución industrial, donde se ha avanzado en las tecnologías y de la mano con la inteligencia artificial. En razón de esto existieron un sinfín de recomendaciones de agentes internacionales como el CLAD y el BID para que la administración pública se pueda adherir a la transformación digital que surgió en el sector privado. En razón de esto, el año 2019 se crea la Ley 21.180 de transformación digital en Chile, la cual tenía como propósito modificar la Ley 19.880 de bases generales de procedimientos administrativos en Chile. Acá tengo una cita de lo que fue el mensaje presidencial para la creación de la ley, que dice que actualmente la tecnología está disponible masivamente, sin embargo, la transformación digital era un problema de voluntad y de gestión más que de recursos tecnológicos. Posteriormente se crea la Ley 21.464, que vino a modificar la Ley 21.180, puesto que los plazos que se implementaron en el principio de la ley no eran suficientes para poder hacer el cumplimiento a nivel de municipios, destacando que a nivel de municipio el escenario era más precario, ya que no existía un levantamiento de información previo para poder realizar la transformación.
Cabe recalcar que en Chile el 38% de las instituciones que conforman la administración del Estado son los municipios, por lo tanto resulta fundamental conocer cuál es el estado de estos y las capacidades institucionales que tienen para poder cumplir con la Ley 21.180. La siguiente, por favor. En razón de esto, mi investigación pretendía responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las capacidades institucionales actuales de los municipios de la provincia del Biobío en materia de transformación digital? Siendo el objetivo general analizar las capacidades al año 2023, el año pasado. En primer lugar, el objetivo específico número 1 era identificar las capacidades institucionales para el desarrollo y la transformación digital. El objetivo 2, proponer un modelo de encasillamiento de municipalidades acorde a las capacidades institucionales en transformación digital. Los primeros dos objetivos se realizaron en base a revisión bibliográfica de fuentes secundarias. En segundo lugar, aplicar el modelo propuesto anteriormente a los municipios de la provincia del Biobío, lo cual se hizo a través de preguntas que se enviaron a los portales de acceso a la información pública de cada municipio. Y para enriquecer mayormente los datos, se buscó exponer las posibles barreras de los municipios de la provincia en el proceso de transformación digital del Estado, para lo cual se realizaron entrevistas semiestructuradas en base al tema. La siguiente, por favor. Bueno, mencionar a grosso modo por el tiempo los principios fundamentales que están envueltos en la investigación, que es modernización del Estado, gobierno abierto, transformación digital y capacidades institucionales. La siguiente. Ahora, como es un resumen, acá se encuentra la propuesta final del modelo, donde se realizó una propuesta de capacidades en base a la revisión teórica, y el modelo que va de forma gradual a medida de que las capacidades se van presentando en el municipio. Primero tenemos la capacidad de planificación, que pueda existir gestión organizacional en cuanto al tema, que pueda ser dirigida con un plan estratégico con objetivos que puedan dar cumplimiento y que ésta esté acorde y dirigido por un área o departamento de la institución. También tenemos las capacidades financieras, tecnológicas y de infraestructura, que es más que nada que existan recursos, tanto recursos financieros, presupuesto, tecnología, infraestructura disponible, así también la capacidad de gestión de personas, que exista el recurso humano disponible y que también que exista una capacitación y una formación idónea, periódica y actualizada del proceso de transformación digital que va cambiando diariamente. Así podemos crear tanto funcionarios especialistas que puedan dirigir el proceso y así que existan funcionarios que en su área puedan implementar la transformación digital. También tenemos la capacidad de difusión y alcance, que puede existir una difusión y educación tanto interna dentro de las propias personas que conforman el municipio y también a la ciudadanía, puesto que esto repercute en la ciudadanía. Y finalmente tenemos la capacidad política intersectorial, que existe una comunicación tanto horizontal como vertical dentro del municipio y con las distintas instituciones que conforman la administración del Estado para apoyo técnico, compartir datos, entre otros. Bueno, ahí se encuentran las dimensiones que abarcan cada capacidad y estas dimensiones se les asigna un puntaje para poder realizar el encasillamiento. Ahora les voy a presentar lo que consistió la propuesta del modelo de encasillamiento, que en primer lugar tenemos la primera etapa, que es de preparación, que es la más remota, cuando el municipio recién empieza a delegar funciones a las personas, y esto no necesariamente va a estar adherido a un plan estratégico, puesto que es la etapa inicial. Posteriormente tenemos la etapa de activación, donde ya se empiezan a crear cargos, existe un sistema de capacitaciones, pero de forma focalizada, ya que todavía no se encuentran las capacidades presentes todavía. Y en la parte estratégica ya se amplía el sistema de capacitaciones y se realiza a todos los funcionarios del municipio. En la parte interoperable, ya el municipio se empieza a comunicar entre sí y a compartir información con los distintos niveles de la administración del Estado para poder recibir apoyo, capacitaciones de entes externos, etc. Y finalmente tenemos la etapa consolidada, que en base a las necesidades de la ciudadanía, el municipio crea un plan estratégico con objetivos que vayan a dar cumplimiento del proceso de transformación digital. Así también existen funcionarios especializados en el tema para poder dirigirlo y así también funcionarios que puedan implementar el proceso acorde a su área de trabajo.
Además, aquí también se presenta lo que es la burocracia inteligente, que el municipio se puede anticipar y puede reaccionar frente a los cambios internos y externos que se presentan y así también actuar de forma proactiva con las necesidades de la ciudadanía. El encasillamiento se realiza en base a un rango que no necesariamente esto está alineado con la capacidad. Es bien que acorde al puntaje que se obtiene se encasilla y se ve en qué etapa puede estar el municipio. La siguiente. Y acá tenemos el resultado final de lo que fue el encasillamiento en base a los resultados de transparencia pasiva, que así se nombra en Chile. Y podemos obtener que la mayoría de los municipios se encuentran en la etapa de preparación. Cabe recalcar que la mayoría de los municipios de esta provincia se encuentran en la etapa más baja de desarrollo y presentan un alto índice de ruralidad. Además, existe presencia de pueblos indígenas, particularmente de población pehuenche mapuche. Y los municipios que están en la parte más avanzada se encuentra el municipio de Mulchen, el municipio de Los Ángeles, que es la capital provincial de la provincia, y Tucapel. Los demás son todos particularmente de los niveles más bajos de desarrollo. La siguiente. En base a los resultados de las entrevistas, en el primer tema, que es capacidad institucional para cumplir con el proceso de transformación digital, los principales resultados es que a nivel general existe un desorden y lentitud en cuanto a los avances que se han ido realizando hasta ese año. Se reconoce como barrera fundamental la escasez de recursos para poder implementar, ya que no presentan las personas adecuadas para realizarlo, no tienen recursos y también ahí entra en juego el qué es prioritario para la población en ese momento. También predomina un sentimiento de incapacidad en el proceso. Respecto al tema de ambiente organizacional y resistencia al cambio, existió resistencia al cambio en todos los municipios. Sin embargo, esto no se asocia a una brecha generacional, es decir, que todos los municipios presentaron resistencia al cambio independiente de la edad o de la generación a que pertenece el funcionario. Y también, particularmente en el municipio que adquirió el mejor puntaje en el encasillamiento, se resaltó la importancia del liderazgo y la gestión del cambio que pudo realizar el alcalde en este caso para poder implementar la transformación digital. Respecto al apoyo intersectorial, existe un sentimiento de abandono de parte del nivel central que hasta el año anterior la División de Gobierno Digital en Chile estaba a cargo de dirigir el proceso. Además, existen más exigencias por el cumplimiento de la norma que un acompañamiento y un seguimiento continuo para que lo puedan realizar. Finalmente, respecto a la reflexión y recomendaciones del proceso de transformación digital, resaltaron que faltó mayor información respecto a las características particulares de cada territorio para poder implementar la ley, siendo que se pensó desde una forma centralista la norma 21180 que abarca a todas las instituciones de la administración del Estado. También la ley no incorporaba una destinación de recursos para el cumplimiento, lo cual afectó particularmente a las administraciones locales. Con esto estoy terminando. Puesto que la mayoría de los municipios en Chile dependen de un fondo común municipal que les entregan del nivel central y no tienen ingresos propios mayores para poder implementar sus proyectos. Además, esto es ya para concluir, debió haber sido una ley enmarcada en el fortalecimiento de la descentralización y la regionalización que se encuentra dentro de los principios de la Constitución Política de la República en nuestro artículo número 3. Esa es mi presentación y muchas gracias. Voy a interrumpir un segundito. Recordarles que si tienen alguna pregunta, levantar la mano para que algún compañero se acerque y les entregue un papel. Acá hay unas consultas para que lo puedan ir haciendo durante las ponencias. Gracias. Gracias, sí, por ese recordatorio con las preguntas. Y bueno, tenemos ahorita ya dos experiencias, Costa Rica con una experiencia de orden portuario. El caso de Chile, con Bio los municipios en un tema de tecnología y la implementación de una ley. Y tenemos una tercera participación por Colombia, el doctor Camilo Ignacio González de la Universidad de los Andes, con una ponencia
que intenta responder una pregunta. ¿Cómo se adoptan las innovaciones? Trabajo sobre explorar cómo los contextos organizacionales e institucionales de organizaciones públicas con diferentes niveles de capacidad afectan la innovación del sector público. Camilo, 10 minutos. Vale. Bueno, buenos días a todos y todas. Los que no me conocen, mi nombre es Camilo González, soy profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y hoy les voy a contar uno de los resultados de un proyecto que hicimos tal vez hace un año y medio para el Departamento Administrativo de la Función Pública en Colombia, que es como el órgano rector de la política del sector público en Colombia. Y tenía, pues, digamos, tenía una preocupación detrás y era, ya se han hecho varios intentos de, digamos, hay toda una ola de promover innovación en el sector público. Hay un interés muy fuerte porque esto pase. Ha habido ya estudios sobre barreras, sobre cosas que están pasando, pero había la pregunta de, bueno, ¿qué podemos modificar y qué podemos hacer, digamos, para, desde una perspectiva organizacional, pues promover, digamos, que esto sí pase? El proyecto tiene una parte cuantitativa, de la que no voy a hablar hoy, pero unos estudios de caso que sí es lo que voy a hablar hoy. Entonces, ¿podemos pasar al siguiente, por favor? Bueno, al final, esto es un poco la motivación que ya les estaba hablando. Tenemos toda esta lógica de problemas muy complejos, problemas, digamos, que son intersectoriales, capacidades limitadas, y pues como esta lógica de, bueno, cómo podemos hacer algunas cosas de manera distinta, cómo podemos mejorar en términos de servicio ciudadano, de procesos, de productos, etcétera, etcétera. Y bueno, pero entendiendo, bueno, Colombia es un país como la mayoría de acá, con entidades públicas que tienen capacidades muy diversas, yo no diría necesariamente siempre limitadas, pero muy diversas, y con contextos obviamente que también pasan por temas, pues, por supuesto, de conflicto, temas, por supuesto, bueno, de muchas dificultades específicas. Entonces, la idea era mirar un poquito esto a diferentes niveles. ¿Podemos seguir, por favor? Siguiente. Y al final, lo que, pues, esto era un proyecto, evidentemente, que tiene pues tenía una perspectiva más académica, pero también tenía como la vocación de extraer recomendaciones que le pudieran servir, digamos, a este ente rector para tratar de promover en diferentes organizaciones. Entonces, había un tema de identificar prácticas específicas, qué cosas que están pasando y que pudieran replicarse en otros lugares o adaptarse en otros lugares. Siguiente, por favor. Entonces, para responder esto, hicimos 3 estudios de caso. Ya les voy a contar cómo los escogimos y cuáles son. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, bueno, obviamente como todos los proyectos arrancamos revisando temas de bibliografía y diseñando unas dimensiones específicas asociadas a características de cultura organizacional que han sido, digamos, relacionadas con motivadores o facilitadores para que procesos de innovación pasen. Y lo que hicimos fue, pensando en clave de eso, escogimos 3 casos de estudio en Colombia, pero los escogimos de la siguiente manera. Bueno, queríamos tener algún tipo de diversidad en clave de nivel de gobierno, entonces teníamos un municipio muy pequeño, una capital de departamento, los departamentos en Colombia son el nivel intermedio, y una entidad a nivel nacional. Pero lo que hicimos es, basándonos en un índice que se calcula que es el índice de desempeño institucional, trata de capturar elementos específicos sobre prácticas de innovación. Entonces escogimos casos de éxito en esa política para tratar de buscar un poco factores comunes que explicaban por qué en entidades públicas de diferentes niveles, tamaños, capacidades, pues había buenos resultados también en prácticas, o por lo menos buenos resultados medidos por el gobierno nacional en clave de innovación pública. Y eso fue, entonces terminamos trabajando en la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional, es como la entidad que vigila todas las sociedades y, bueno, no en cierta medida todas las empresas en su parte societaria en Colombia. La alcaldía de Ibagué es la capital de un departamento, del departamento de Lima en Colombia,
y un municipio que se llama San Juan del Cesar, que es del sur de La Guajira, en Colombia, que es un poco con el Cesar el área de donde nace el vallenato, para darles alguna referencia. Si algún día pueden ir, se los recomiendo porque es un paisaje muy, muy lindo. Entonces teníamos estos 3 lugares y fuimos a hacer, básicamente hicimos 24 entrevistas con funcionarios públicos pues, con cargos de liderazgo. Hicimos 7 grupos focales con funcionarios, digamos, de carrera o digamos con vocación de permanencia, por decirlo de alguna manera, y hicimos una encuesta que contestaron al final 179 personas. Siguiente, por favor. Entonces, la idea aquí era mirar elementos evidentemente organizacionales, pero también elementos institucionales. Entonces, miramos temas evidentemente sobre la estructura de la organización, temas sobre el flujo de toma de decisiones, pero también temas sobre pues, la interacción con los elementos regulativos o regulatorios, leyes, decretos, inputs desde el nivel nacional. Miramos temas evidentemente normativos asociados a valores, creencias de los funcionarios y temas también valores en clave más como valores profesionales o su propia visión sobre la gestión pública y cómo todo esto interactuaba con estos procesos de innovación. No voy a hablar mucho más de esto, ya quiero pasar creo al resultado, si creo que es lo más interesante. ¿Podemos seguir, por favor? Entonces, yo creo que pues una cosa que no fue sorpresa, pero vale la pena, digamos, mencionarlo, es que en clave, como desde la misma concepción de qué es innovación, pues encontramos que hay variedades bien importantes. Obviamente hay una tendencia clara, que eso ya lo sabemos, a pensar que innovación pública es tecnologías, pero también una cosa que sí encontramos es que también innovación pública era entendido en muchos sentidos como formas nuevas de relacionarse con los ciudadanos, una vocación muy clara a cómo nos relacionamos con los ciudadanos. Encontramos que evidentemente donde en una organización surgen estos procesos de innovación va a depender muchísimo de los problemas específicos que ellos identifican. O sea, digamos que no hay un gran proyecto, digamos, transversal de vamos a empezar a hacer pilotos de innovación, etcétera, etcétera, sino depende mucho de los problemas específicos y los retos puntuales. Y obviamente es una de las cosas que a mí más pues, me pareció interesante de todo esto, es que nosotros siempre pensamos entonces pues, en un proceso de ideación, prototipado, validación de prototipado, como un tema muy lineal y muy asociado como a generar nuevos productos o nuevos servicios, pero dependiendo mucho del tipo de organización, la innovación también podía ser una forma de suplir capacidad básica. Eso lo identificamos, por ejemplo, en San Juan de Cesar. San Juan de Cesar es un municipio, imagínense que su alcaldía podía tener unos 40, 50 personas, digamos, como para cumplir todas las funciones que tienen. Entonces, lo que ellos digamos, ellos no hacían la gran innovación para hacer la aplicación o para hacer qué sé yo, el nuevo modelo de servicio ciudadano, sino utilizaban mecanismos de innovación, por ejemplo, para lograr cumplir necesidades básicas como poder formular proyectos. Entonces el alcalde lo que hizo fue, por ejemplo, crear una junta de asesores voluntarios con conocidos para, digamos, ayudarle a formular proyectos. O sea, creo que una de las cosas pues, interesantes de esto fue entender que innovación puede significar muchas cosas y puede significar muchas cosas distintas dependiendo del tamaño y la necesidad de cada organización específica. Siguiente, por favor. Obviamente, en los 3 casos, que eran casos pues, exitosos, por lo menos, sí había un tema de liderazgo colaborativo claro. Había liderazgos en los cuales decisiones más colaborativas o la posibilidad de interactuar entre, digamos, personas que están en el día a día con las personas que están tomando las decisiones, sí pasaba, digamos, se crearon espacios específicos de comunicación. En los 3 casos había un tema evidentemente de resistencia al cambio, que en este caso sí tenía un tema que ver con edad, pero no solo con edad, sino con tipo de vinculación. En Colombia, pues como en muchos países, hay personas que están en el sector público con contratos digamos, de plazo fijo o de un tiempo muy temporal, con unas condiciones laborales inferiores, y personas que están, digamos, de carrera y con mucho tiempo. Entonces, también había variaciones en qué tanta resistencia al cambio había.
Y obviamente la estructura evidentemente tiene una relación con la innovación. Las estructuras más jerárquicas evidentemente tenían menos, digamos, inhibían un poco que estos procesos pasaran, pero lo que encontramos interesante es que dentro de la misma organización podían haber áreas muy jerárquicas y nichos donde sí podía presentarse, digamos, estructuras más flexibles que permitieran estos procesos. Les doy un ejemplo: la Superintendencia de Sociedades en Colombia está llena de abogados y tiene una función jurisdiccional, o sea, tienen, digamos, jueces de casos de sociedades. Obviamente esa parte de la organización es supremamente rígida, supremamente, digamos, yo aquí se de abogados, pues no, nada personal, pero pues obviamente no tienden a tener una cultura mucho más jerárquica, pero en la misma organización, en otro tipo de áreas, sí se podía desarrollar, digamos, esquemas mucho más flexibles. Entonces no es, o sea, no se puede pensar en una organización como completamente jerárquica necesariamente o completamente flexible. Y una cosa que creo que es bien importante también, asociado tal vez con lo que nos contaba Melina esta mañana, donde había una clara, digamos, una narrativa clara entre los funcionarios de que esa iniciativa que estaban haciendo se podía relacionar clara con la generación de valor público. Ese tipo de innovaciones eran las que tendían a ser más exitosas, donde, digamos, el funcionario tenía una narrativa clara de esto lo estamos haciendo para cumplir suplir esta necesidad que tienen los ciudadanos, para mejorar este proceso que tiene un valor para las personas, etcétera, etcétera. ¿Podemos seguir, por favor? Siguiente. Obviamente sigue habiendo retos, la coordinación entre diferentes partes de las organizaciones sigue siendo un reto gigante en este tipo de procesos, la adaptación al cambio, por supuesto, también. Vimos que sí había un esfuerzo en mejorar comunicaciones internas y externas como asociado también, digamos, a esta cultura de la innovación. Ya voy a terminar. Y obviamente lo que decía, la apropiación de la misión y la visión de la organización estaba relacionada muy fuerte con los funcionarios que más le apostaban a este tipo de procesos. Y ya la última es como las recomendaciones que nosotros hacíamos. Siguiente, por favor. Siguiente. Y era evidentemente, pues entendiendo que había una relación muy fuerte entre pensar la innovación como un mecanismo de mejorar la participación y la relación con los ciudadanos, pues hay un tema de fortalecer ese tipo de procesos. Hay un tema de flexibilización de estructuras y digamos, un trabajo muy fuerte en términos de recursos humanos de apropiación de valores y misiones de las organizaciones. Pero una cosa interesante es que hay que tener mucho cuidado en clave de la visión de gobierno nacional, cómo se interpretan los municipios y en las organizaciones frente a qué es innovación. Pues la verdad, eso se reinterpreta y coge caminos distintos. O sea, la idea de homogenizar la innovación en un indicador es un poco extraña de entrada. Entonces, lo que vimos es que al final el gobierno nacional tiene su índice, sus políticas, sus recomendaciones, que son reinterpretadas al final y tienen un color distinto a nivel nacional, a nivel subnacional. Y bueno, un tema de pensar la innovación más allá de la tecnología, que sigue habiendo un sesgo muy fuerte en ese sentido. Y la última es, obviamente, para, digamos, ya pasar al final, que es, pues, preguntas. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias al doctor Camilo González. ¿Preguntas? Si alguien tiene preguntas, es momento de compartirlas. Creo que sí, tenemos algunas. Si no, ya tenemos acá varias que hemos formulado acá con... Oh, gracias. Gracias. Nos falta una más. Bueno, estamos con muy buen tiempo, entonces vamos... Las voy a ordenar en términos de las exposiciones. Bien, creo que vamos a arrancar. En el caso de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico, tenemos varias preguntas sobre el caso Costa Rica. Si la Universidad de Costa Rica juega un rol en el proyecto que está impulsando la Junta, sería una primera pregunta. Segunda sería si incide que la Universidad de Costa Rica tenga una sede en donde se sitúan estos proyectos.
También, ¿cómo se enfrenta el problema medioambiental? Si existen restricciones y de qué tipo. Hay otra pregunta, ¿cuáles son la participación de los actores locales en los proyectos de la Junta en términos de relación con el entorno local, en términos de competencia con otros actores en materia de administración portuaria y el alcance presupuestario de los proyectos que maneja la Junta? Estas son las preguntas para la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico. La que te falte, el rol de la Universidad de Costa Rica y si participan en proyectos. De la sede Caribe de la UCR, por supuesto que es muy importante. Aquí tenemos estudiantes que se están preparando en la carrera de Ingeniería Marina. Entonces tenemos muchos estudiantes que ya han ido a hacer la práctica a Habdeba. De hecho, nosotros tenemos, Costa Rica tiene una gran demanda de pilotos que no hay. Cuesta mucho el tema de los pilotos. Entonces, es un rol sumamente importante. La UCR tiene equipos simuladores de excelente de primer nivel que nosotros también lo ocupamos, precisamente a veces los pedimos para el tema de entrenamiento, porque ustedes saben que una cosa es estudiar y otra cosa es ir a hacer la práctica. Entonces, es muy, muy importante. A los pilotos se les piden aproximadamente 5 años de experiencia. Un estudiante no puede tener 5 años de experiencia. Entonces, nosotros permitimos que algunos puedan ir a hacer la práctica y se puedan ir fogueando en esto. Pero los simuladores, los equipos que tiene la universidad son vitales para esto. Esto, lo del rol con los sectores locales. Nosotros tenemos una relación con todos los gobiernos locales. Nosotros precisamente a través de los fondos del canon que APM le da a Habdeba por el tema de la concesión portuaria que hay, nosotros financiamos proyectos de desarrollo. Y precisamente ahorita de lo que hablaba de los 12 proyectos que tenemos proyectos con todos los gobiernos locales. Y estos proyectos vienen a hacer un impacto de desarrollo porque es como un efecto dominó lo que da, porque si yo le llevo infraestructura vial, yo traigo mejora de vida a los ciudadanos, educación, comercio, etcétera, etcétera. Entonces, una facilidad que se da en un efecto dominó, aparte del empleo que yo doy. Ese es un proyecto que se está ejecutando. Tenemos en este momento, imagínense, 11 proyectos que no están en ejecución. Tienen fondos, están aprobados, pero precisamente por el tema de todo el trámite que tienen que hacer de aprobaciones de presupuesto, ir a la Contraloría para su aprobación también por ese lado, entonces, y además la unidad técnica que tienen que nombrar, el trámite es bastante complejo, por decirlo así, pero lo están llevando. La municipalidad o el gobierno local que va encabezando la lista es uno de esos distritos con el índice de desarrollo más bajo, que es Matina, increíblemente. Problemas medioambientales, restricciones. Habdeba está trabajando precisamente en un plan ambiental porque todo el tema de los buques para nadie es un secreto, los desechos, la basura, el tema de combustibles que pueden contaminar, eso se ve desde la perspectiva de Habdeba como muy responsable y nosotros estamos trabajando para poder mejorar. No sé si ustedes saben, Habdeba desde el 2019 atrás ha pasado por una transformación y eso no se puede dejar a un lado. Entonces, muy importante que ustedes sepan que Habdeba pasó de tener casi 1.400 empleados a tener actualmente 323 aproximadamente. Esto por el tema de que toda la carga refrigerada o la carga contenerizada le fue trasladado al concesionario, que es APM. Y precisamente Habdeba no podía mantener los empleados porque obviamente no tenían los mismos ingresos. Somos una institución autónoma que sobrevivimos de los ingresos que recibe. Entonces, Habdeba quedó manejando solamente los buques que les mencioné ahora, que son cargas mixtas, los combustibles que trae Recope y cruceros, carreros, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto ha sido un impacto tremendo económico para Habdeba.
Muchas gracias. Vamos ahora con las preguntas para el caso de Chile, ¿sí? ¿Cómo se piensa con transformación digital en los municipios, en las comunidades indígenas para no generar más exclusión? Esa sería una primera pregunta. También, para cerrar la brecha digital en esos municipios que presentan menores índices de desarrollo que mencionaste en tu trabajo, ¿se han encontrado alguna resistencia cultural en los territorios indígenas? Si su investigación arroja algo al respecto. Y si es así, ¿qué estrategias se han implementado? También tenemos otra que dice, gracias por tu presentación muy concreta y estructurada. ¿Cuál fue el lente teórico que utilizaste para medir capacidades institucionales? Las referencias teóricas. ¿Cuál fue tu modelo teórico? ¿Y qué técnica utilizaste para analizar las entrevistas? Si quieres, esta ahorita te la paso. Y otra pregunta, ¿no? Si capacidades institucionales es o pudiera ser una categoría de análisis, ¿cómo medir esa capacidad institucional? Si el eje de ella fuera la efectividad o impactos de satisfacción. No estamos hablando ni de eficiencia, no estamos hablando de eficacia, sino pensarlo en modo de satisfacción. Y esta es una pregunta del colega Miguel Arturo Morales de México, Sonora. Son tus preguntas para el caso chileno. Ok, primero aclarar que las entrevistas semiestructuradas se realizaron desde la institucionalidad y se eligió a cada coordinador de transformación digital del municipio, pero no se implementó en las 14 comunas. Se hizo de forma representativa, acorde a la tipología de desarrollo que existe en la Secretaría de Desarrollo Regional. En la región están presentes 4 niveles de los 5 que existen. El primero, que es de menor índice de ruralidad y mayor desarrollo, no está presente en la región. Solamente están el segundo, que sería el segundo con mayor desarrollo, hasta el último, que es el de menor desarrollo y alto índice de ruralidad. Entonces, yo elegí a un municipio de cada tipología, que fueron 4 municipios en este caso, que fue Mulchen, fue Laja, Negrete y Los Ángeles. Y respecto al tema de los pueblos indígenas, principalmente la población indígena que existe en la región está en Alto Biobío, que es una comuna que está bastante a la cordillera, y no tuve el privilegio de poder llegar allá para poder conversar mayormente esto. Lo que sí puedo mencionar es que actualmente la ley tiene un concepto que se llama multicanalidad, que a pesar de que se siga avanzando en el proceso de transformación digital, no se puede dejar de lado la manera tradicional de generar trámites, particularmente desde la ciudadanía hacia el municipio, para que no exista esta brecha digital de forma tan extensiva. Entonces, si bien el municipio va a seguir avanzando en la transformación digital, se deben conservar igualmente los métodos tradicionales para que las personas que no están adheridas a la digitalización puedan igualmente realizar sus trámites. Respecto a los modelos que yo opté para realizar la propuesta, en primer lugar, hay un modelo de capacidades institucionales que es de Argentina, que realmente me cuesta mucho mencionar el apellido de Mariana Jumnowski, ella, que es un modelo de capacidades estatales, en la cual yo me inspiré grandemente para poder implementar los conceptos, y además un modelo español que es de Miquel Salvador, que es respecto a capacidades institucionales en transformación digital. Y para el modelo de fases me inspiré, por así decirlo, principalmente en un modelo que es de Sergio Jiménez, que también es un autor español, académico español, y también en base a la gradualidad de cumplimiento de la ley que se encuentra en el decreto con fuerza de ley 1, que viene a complementar la ley de transformación digital. No sé si me queda alguna otra pregunta. Claro, siento yo que para medir la satisfacción se tendría que preguntar directamente a la ciudadanía cómo se están recibiendo los servicios, más de una forma institucional, que mi investigación lo abarcó desde la organización
hacia la ciudadanía. Si bien sería bueno poder ampliar mayormente el conocimiento y los datos preguntándole directamente a la comunidad respecto a cómo se repercute y la satisfacción que les genera también. No sé qué más mencionar. Gracias. Bien, y finalmente tenemos también una pregunta para el profe Camilo. Dice, respecto al índice de desempeño utilizado, es como la trivia, para el análisis, ¿qué tan confiables son los resultados de la investigación? Si se valoró los datos de entrada. Gracias. Pase a la Sí. Me imagino que eso lo preguntó alguien de Colombia. Sí. Digamos, hay dos elementos acá, y es una reflexión más de fondo y digamos incluso una invitación para un trabajo que se podría pensar, y es, nosotros usamos el índice de desempeño institucional como una herramienta para seleccionar los casos, no digamos para, digamos, los casos, luego en la práctica, pues tuvieron simplemente una investigación cualitativa basada, digamos, fueron grupos focales y entrevistas. Yo tengo muchas dudas para contarles a todos. Básicamente es un cuestionario que hace el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde le pide a todas las entidades públicas en Colombia que reporten su gestión en un montón de dimensiones. El lío con eso, obviamente, es que es autorreporte. Y pues si uno puede suponer con cierto grado de confianza que hay aprendizaje en el reporte, o sea, se aprende cómo reportar mejor para, digamos, tener un resultado mejor, como los estudiantes aprenden a hacer pruebas de selección múltiple y ya no las podemos hacer. Entonces sí hay un sesgo en ese sentido, o sea, mejor dicho, si el índice puede resultar digamos, no necesariamente en entidades públicas que funcionen mejor, sino en entidades públicas que reportan mejor. Sin embargo, lo que encontramos, que me pareció sumamente interesante, y donde creo que hay algo que no se ha explorado todo de fondo, es que a mí me parece que sí había externalidades positivas en que las entidades a nivel subnacional hicieran un esfuerzo por, digamos, reportar y cumplir, digamos, estas cosas. O sea, es un poco como, vamos a meterme aquí en las movedizas. Una de las cosas que trajo, por ejemplo, la acreditación de alta calidad a las universidades en Colombia es que las universidades se preocuparon por tener profesores de planta. Antes de eso no lo hacían, ¿cierto? Entonces, quiero decir que ese tipo de mediciones creo que pueden tener eventualmente efectos positivos en la forma como se adaptan las entidades para poder cumplir, y encontramos que creo que hay unas externalidades que van mucho más allá de lo que la medición quería realmente capturar. Entonces, creo que ahí no necesariamente eso implica que sean falsos. Lo que implica es que hay que mirar qué está pasando y por qué están teniendo esos resultados, y puede encontrarse uno con sorpresas bien positivas también, como el caso de San Juan de Cesar. Digamos, yo cada que lo menciono, es en un municipio que era de los últimos de Colombia y pasó a ser como el primero de su departamento y el 15 de Colombia en ese desempeño. Eso yo creo que es muy difícil lograrlo simplemente con un reporte creativo. Entonces, ahí encontramos que sí había cosas que estaban pasando para poder cumplir, digamos, o sea, que esa motivación, ese insumo de mejorar y tener un buen señalamiento, hacía que en su gestión se hubiera cambios que no, lo interesante es que no necesariamente estaban asociados a lo que desde Función Pública esperaban en términos de proceso, sino con maneras más creativas de hacerlo. Y yo creo que ahí es donde creo que hay un valor interesante. Pero es una cosa que uno podría investigar hacia futuro. Bien, todavía tenemos un poquito de tiempo y nos quedaba aquí en el tintero una cuestión sobre el presupuesto, el alcance del dinero que maneja la Junta. Voy a separar para aclarar. Habdeba tiene un presupuesto anual de 12.000 millones de colones. La pregunta que me hacía la compañera es ¿cuánto destinan ustedes para el mantenimiento de los puertos? Aunque ustedes no lo crean, Habdeba no destinaba nada del 2019. Es hasta esta administración, o sea, hace 2 años que empezamos a destinar el 10% del presupuesto para el mantenimiento de los puertos. Es por todo lo que anteriormente expliqué. Por todo el tema de la deserción
de los empleados, que solo imagínense que pasaron de 1,400 aproximadamente a 300 empleados. El impacto que hubo, ¿verdad? Fuerte. Eso por el presupuesto que maneja la Autoridad Portuaria Caribeña. Esos somos nosotros. El tema del fondo que existe para los proyectos de desarrollo, que es el fondo del canon de APM, tiene un piso, un total de 88 millones de dólares. Pero de esos 88 millones de dólares, si restamos los 12 proyectos que ya están aprobados por la Contraloría, nos quedan 42 millones de dólares que son los que vamos a financiar en nuevos proyectos. Que los proyectos que ingresan a partir del 15 de junio y se cierra el 23 de agosto. A esos hacemos un estudio exhaustivo para ver si cumplen con la metodología y reglamento que tiene Habdeba para este tipo de proyectos, porque si no son proyectos de desarrollo, no cumplen, no están inscritos ante el Banco Proyecto de Mideplan, no pueden ser proyectos que pueden aspirar a obtener fondos de financiamiento con este canon. Gracias. Bien, pues entonces les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes su atención. Ha sido un panel que nos ha llevado de Costa Rica a Chile, a Colombia y seguimos aquí en Costa Rica. Entonces, vamos a hacer un receso, volamos y aterrizamos otra vez aquí en el Caribe. Muchas gracias a todos. Claro. Claro. Si quieres llaman a la compañera para que salga todo el panel.